Buenas tardes a todos. Bienvenidos al webinar El futuro de la personalización en nutrición clínica, avances en nutrición enteral. Mi nombre es Mercedes Blanco y formo parte del departamento médico de Nestlé Health Science. De parte de todo el equipo de Nestlé, os queremos agradecer el interés y participación en este webinar. Durante esta sesión, abordaremos diferentes temas relacionados con la importancia de la personalización en nutrición clínica, en concreto en el campo de la nutrición por sonda. Para ello, tenemos el honor de contar con dos excelentes profesionales en el ámbito de la nutrición clínica que seguro que ya conocéis. En primer lugar, el doctor Pablo Suárez, médico especialista en endocrinología y nutrición en la Unidad de Nutrición Clínica y Dietética en el Hospital Universitario Nuestra Señora de Calendaria en Tenerife, miembro del Grupo de Nutrición de la SEN y con una dilatada experiencia tanto a nivel asistencial como en investigación. Nos hablará en la primera ponencia de qué nos aporta el estudio CONES, experiencia con Isosur 2.0 Protein Fibre. Y en segundo lugar, Gerardo Moreno, enfermero de la Unidad de Nutrición del Hospital Universitario de Toledo, también miembro de diferentes sociedades como la ADENIT, Asociación Española de Nutrición y Dietética, y también con gran experiencia, donde nos hablará de Simlink, nueva tecnología para una nutrición directa en bolus. Agradeceros a los dos el interés y la participación en este webinar, en el cual seguro que salen temas muy interesantes y aprenderemos todos. Comentaros, como en todo webinar, que abriremos al final de estas dos sesiones, de estas dos ponencias, un espacio de debate donde podéis lanzar preguntas en la parte derecha, donde veréis un espacio en donde vosotros podéis poner las preguntas que tras las dos ponencias contestaremos. Y sin más dilación, doy paso al primer ponente, Pablo Suárez. Adelante, Pablo, cuando quieras. Gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Muchas gracias por estar ahí y muchas gracias pues también a Nestlé por haber contado con el doctor Sergio Fuentes y conmigo para desarrollar o para coordinar el estudio CONES que presentamos el año pasado y que, bueno, pues les contaré ahora que aborda un poco la práctica clínica que tenemos en España o muchos profesionales con amplia experiencia, como vemos en España, de la nutrición enteral y un subestudio, digamos, del proyecto que es con la experiencia con el producto Isosur 2.0 Protein Fibre de Nestlé. Bueno, iniciar con la prevalencia de la nutrición en España. Como saben, pues aquí tenemos un registro voluntario que es el NADIA, que tenemos desde hace muchos años y que, bueno, pues es voluntario, depende del ánimo de los que llevamos a los pacientes con nutrición de estar metiendo los datos. Gracias a Dios, pues en nutrición todos tenemos muchos ánimos y metemos muchos pacientes, pero se piensa que estos datos pues están infraestimados, pues hay muchos pacientes que no estarán ahí. En cualquier caso, pues están en torno a unos 100 pacientes por millón de habitantes. Curiosamente, hace un par de semanas se publicaron los datos en Francia y sin ser un registro voluntario, sino un estudio retrospectivo, pues tenían alrededor de 75 pacientes por millón de habitantes, que es pues una cuarta parte de lo que tenemos registrado con el NADIA. En cuanto a la vía de administración, bueno, pues con el registro NADIA vemos que en población adulta hay un porcentaje de sonda nasogástrica nada desdeñable, del 45,8%. Sin embargo, en niños pues hay mucho más gastrostomía que sonda nasogástrica. Y la alimentación a nivel intestinal pues es menos de un 10%. Bueno, entiendo que todos los que estamos aquí sabemos de los beneficios de la nutrición enteral domiciliaria, pero no por eso no hay que remarcarlo, ¿no? Porque son tantos los beneficios que yo creo que hay que seguir teniéndolo en cuenta y darnos cuenta de lo importante que es, ¿no? Aparte de mejorar los parámetros antropométricos, que bueno, que sí que son un endpoint un poco intermedio, pero para el paciente es muy importante dejar de perder peso o recuperar peso. Eso es un signo de mejora que
que siempre pues viene bien al paciente que quien tiene una sonda de alimentación, donde sea, pues es un enfermo que de base pues debe tener una enfermedad importante, ¿no? Como sabemos, la nutrición enteral reduce las complicaciones infecciosas, más si están en domicilio, porque no vas a infectarte por contagio de otros pacientes que han ingresado o de manipulación, mejora la evolución clínica de muchísimas enfermedades y reduce el número y tiempo de hospitalización. Y por todo esto, pues también se reducen los costes sanitarios. Pero la enteral domiciliaria tiene el plus de que el paciente está en su entorno familiar, ¿vale? Esto es importantísimo. Ya uno cuando ingresa a un hospital estás un día y ya estás desesperado por salir porque no estás en tu rutina, tu ambiente, tu comodidad, todo lo que tienes a mano habitualmente, pues imagínense pacientes como estos que suelen estar mucho tiempo ingresados. Y no solo es importante dar o aportar al entorno familiar para el propio paciente, sino también para las familias y los cuidadores que pues, tienen una sobrecarga importante, ¿verdad? Y todo esto pues mejora la calidad de vida, pues tanto del paciente como de la familia o de los cuidadores y el estado de ánimo. El estudio PRENUD lo publicó el grupo del doctor Olveira, de Gabriel Olveira, en 2017, un estudio muy interesante porque aporta la perspectiva del paciente. Cuando ellos reciben nutrición y de los cuidadores, nutrición enteral domiciliaria, ¿qué es lo que más valoran de la nutrición enteral? Pues hasta un tercio decía que lo más importante era la tolerabilidad, que el paciente tolerara bien la fórmula. Otro tercio, pues que se adaptara a las comorbilidades, a las enfermedades que tenía el paciente. Un 26% que lo importante es que la fórmula pues le otorgara los requerimientos que tenían de nutrientes y de calorías, y en un 8% pues que lo más importante eran las características del envase. El estudio CONES pues aporta un poco la otra parte, las preferencias del profesional sanitario que pauta la nutrición enteral. Describe el manejo de los pacientes con nutrición enteral domiciliaria en la práctica clínica habitual. Y como decía antes, pues un subestudio, un apartado del proyecto, pues era ver también la experiencia con la fórmula polimérica hiperproteica e hipercalórica 2.0 de Nestlé que habían lanzado pues el año precedente. Y bueno, pues el ECONES, que sepamos, es el primer estudio ecológico que se ha realizado en nutrición, por lo menos en nuestro país, y ahora pues se han publicado un par de ellos más. ¿En qué consiste? Pues bueno, los que somos endocrinólogos hemos hecho o nos han ofrecido un montón de estudios de mercado de los últimos 50 pacientes con diabetes tipo 2, cuántos utilizas insulina, cuántos insulina basal, cuántos. Bueno, pues esto es algo pues similar, ¿no? Es un análisis de datos agregados que se obtiene de manera muy rápida, que proceden del conocimiento y de la experiencia del profesional sanitario. Por eso es importante que cuando participa las personas que participen tengan cierta experiencia y no haya que consultar ni con historias clínicas, ni tener un cuadernillo de recogida de datos, ni nada, ¿no? Es un análisis de datos con efecto a nivel grupal, y estos estudios suelen ser de gran utilidad en programas de salud y para el desarrollo de conocimientos sobre el manejo de una determinada enfermedad. En cambio, pues no se pueden hacer inferencias a nivel individual, pueden existir sesgos, ambigüedad temporal y aporta datos que son aproximados, no son, como no vas a recogerlo directamente en la historia clínica, pues más o menos es lo que tú consideras, ¿no? ¿Qué grandes ventajas tiene el estudio CONES? Bueno, pues es un estudio multicéntrico de ámbito nacional y han participado 82 investigadores, que solo se le dieron 6 pacientes para responder. Es decir, no es lo mismo responder sobre 50 pacientes que qué insulina le pones, porque es difícil que te acuerdes y al final lo que dices pues es un poco más aproximado todavía que de tus últimos 6 pacientes. Pues de estos, encima con nutrición enteral, en general lo normal es que te acuerdes y más o menos, bueno, se te puede escapar algo, pero son datos relativamente precisos, ¿no? De manera que con tantos investigadores, pues se alcanzó una N de casi 500 pacientes. Se hizo un cuestionario de 37 preguntas, una parte eran del perfil del investigador, del profesional, otra parte del manejo de los pacientes y por último la experiencia con la fórmula que hemos comentado. Y se realizó un análisis descriptivo de los resultados.
Pues en este punto también me gustaría agradecer en nombre mía y de Nestlé también a todos los investigadores que han participado en el estudio. Bueno, el otro punto fuerte que creo que tiene este estudio, aparte de que son muchos profesionales, es que son profesionales con amplia experiencia. Como se dan cuenta en el cuadro superior izquierdo, un 43% aproximadamente de los participantes tenían más de 15 años, más de 16 años de experiencia. Es decir, son profesionales que ya pues tienen una amplia experiencia, saben bien el manejo de la nutrición y nos pueden dar información muy fidedigna, ¿no? Y realmente solo un 10% habían trabajado menos de 5 años con pacientes con nutrición enteral. En cuanto a la especialidad, la inmensa mayoría eran de endocrinología y nutrición, pero habían internistas, geriatras y alguna especialidad más. Y en general, pues se hizo en casi todas las comunidades autónomas. El estudio lo publicamos, como dije, en el año 2023 en Nutrición Hospitalaria. Y bueno, como datos así un poco más descriptivos, la media de edad, el 83% estaba entre los 50 y 89 años, el 38,97% eran mujeres, la media de pacientes con nutrición enteral atendidos en el último mes eran de 27,5, o sea que veían muchos pacientes, eran profesionales que probablemente se dedicaran casi a la nutrición en exclusiva y si no, pues mayoritariamente. Y de ellos, pues unos 10 pacientes veían en domicilio en el último mes. Eran pacientes que tenían nutrición enteral domiciliaria, perdón. De estos, el 63,4 precisaban un cuidador o cuidadora y la duración media de la nutrición enteral domiciliaria era de 9,6 meses de esos últimos 6 pacientes que habían visto. En cuanto a las indicaciones, pues la mayoría eran porque el paciente no podía comer, por incapacidad para ingerir la vía oral. Y dentro de eso, pues las patologías subyacentes, casi la mitad eran trastornos mecánicos de la deglución, secundaria a lesiones, neoplasia, cirugía o radioterapia. Y la segunda en frecuencia eran trastornos neuromotor con deglución, o sea, con disfagia por trastorno neuromotor de deglución secundario a enfermedad neurológica. En cuanto al método de administración, pues la mayor parte eran con jeringas, con bolos, un 27% eran por gravedad y un 12% por bomba. De manera que el modo de administración intermitente era el más frecuente con diferencia respecto a la continua. Y en cuanto a las sondas de ostomía, aquí se nos dio un poquito el porcentaje más alto que en el registro Nadia, de 62% frente al 37% de la sonda nasogástrica. Bueno, este es el producto del Isosurce 2.0 Protein Fibra, como dijimos, polimérica, hipercalórica, hiperproteica, 2 calorías por mililitro y con mezcla de fibras solubles e insolubles. Cuando se analizó ese perfil de fórmula, esa fórmula, pues los resultados fueron muy similares en cuanto al tipo de paciente al que se le administraba la nutrición. Igualmente, pues la mayoría eran más de la mitad aproximadamente trastornos mecánicos de la deglución y en segundo lugar, pues los trastornos neuromotores. De manera que el 85%, estas dos indicaciones abarcaban el 85% de los pacientes con nutrición enteral domiciliaria. Y el motivo por el que se ponía esta fórmula era en la mitad de las ocasiones por aumento de los requerimientos nutricionales. Después en un 36% por pacientes que requerían una restricción de volumen, un 28,76% en pacientes que se le quería dar menos cantidad de bolos y en un 12% por disminuir el riesgo de broncoaspiración. Hay que recalcar que el 42% de los pacientes se empezó la fórmula desde el principio. En cuanto al modo de administración, pues los resultados fueron prácticamente calcados al de la muestra general, mayormente con jeringa en bolos, en torno a una cuarta parte con gravedad y un 14% fueron en bomba. ¿Vale? Aquí recalcar que en estudios así europeos que se han visto que la administración continua es más frecuente que la intermitente. En cambio, en España, pues es, como vemos, de largo mucho más frecuente la intermitente. Si entramos en analizar las diferencias, las complicaciones en cuanto a la nutrición enteral en global de estos pacientes respecto a la fórmula 2.0 hiperproteica de Nestlé, pues vemos que no solo no hay más complicaciones, como a lo mejor
podrían esperar, sino incluso menos complicaciones que con otras fórmulas. Yo creo que hay que quitarnos de la cabeza, por lo menos en nutrición enteral, el que las fórmulas 2.0, la idea que hay es que son más fuertes, son más, menos tolerables, etc. Yo creo que cuando administras una fórmula o una nutrición en bolos, 15 minutos, en 20 minutos o en gravedad más despacio todavía, y ya les digo, en continua, es raro que una fórmula pueda ocasionar, una fórmula en concreto, malestar, ¿no? Y yo creo que el aporte que nos da, las ventajas que nos da una fórmula 2.0 en un perfil determinado de pacientes, yo creo que es importante sabiendo que no da muchas más complicaciones, ¿no? Como vemos, básicamente son las de gastrointestinales, ¿no? Estreñimiento, diarrea y distensión abdominal, las más frecuentes en ambos casos. Y esas indicaciones que les decía de una fórmula 2.0, pues bueno, pues son un poco pues las que los compañeros que pautaron esas nutriciones referían. Por un lado, la restricción de volumen cuando se requiera, por una insuficiencia cardíaca, por otras situaciones que pueden haber sobrecarga hídrica, e incluso en insuficiencia renal crónica cuando no necesitemos tener estrictamente controlados determinados electrolitos como el potasio, el fosfato, y haya que usar una fórmula nefrológica, sino pues en estos pacientes también serían candidatos. Pacientes con grandes requerimientos energéticos, como los pacientes jóvenes, pancreatitis aguda, fibrosis quística, politraumatismo, grandes quemados, enfermedad hepática. Bueno, pues este es el otro gran grupo. Y después también hay otro grupo de pacientes que se pueden beneficiar bastante, que son los que requieren menos tiempo de administración de la nutrición enteral, tanto si es intermitente como en continua. Esto puede proporcionar en determinados pacientes mayor calidad de vida y en situaciones en las que el paciente pues no se puede administrar o no se ve en condiciones. Sabemos que hay muchos pacientes que son reacios en tocarse todo tipo de material relacionado con lo sanitario y que les da como grima usar las gastrostomías o las sondas. Pues si un familiar tiene que ir a ponerle la nutrición, pues cuantas menos veces vaya, pues facilitamos ese trabajo, ¿no? Y bueno, por mi parte nada más, dar las gracias y bueno, pues estamos a su disposición para cualquier pregunta que tengan al final de la sala. Gracias, Pablo, por la excelente presentación. Como bien dices, ya vamos recibiendo alguna pregunta. Recuerdo que en la parte derecha tenemos el Q&A, donde los espectadores, los asistentes pueden emitir las preguntas que al final de la charla contestaremos. También, perdonad, nos estáis comentando de que tras la grabación, si vamos a enviar la grabación de las ponencias, y os comentamos que sí, que en el mismo mail de registro os enviaremos la grabación de esta sesión. Y a continuación, pues vamos a dar paso a Gerardo Moreno, que nos hablará de SINLIN, nueva tecnología para una nutrición directa en bolus. Cuando quieras, Gerardo. Gracias. Bueno, muchas gracias, Mercedes. Y bueno, lo primero, pues agradecer a todos que estéis aquí. Buenas tardes. Y agradecer, como no, a Nestlé la invitación para participar en este webinar, El futuro de la personalización en nutrición clínica, avances en nutrición enteral, y concretamente, en mi caso, sobre este dispositivo SINLIN, la nueva tecnología para nutrición directa en bolus. ¿Qué es lo que vamos a ver? Pues vamos a ver un dispositivo que nos va a facilitar un poco la nutrición bastante, sobre todo pensando en esos pacientes que tienen la nutrición en bolos, y vemos como este tipo de pacientes en ocasiones tienen algún tipo de inconveniente, de limitación en la nutrición por bolos, y este tipo de dispositivo SINLIN, va a simplificar la nutrición como ellos dicen. Cuando nosotros tenemos un paciente con nutrición enteral, lo que vamos a buscar va a ser básicamente que esta nutrición sea eficaz, que sea segura, que haya adherencia por parte del paciente y, muy importante, y de esto hablaba ya Pablo en la primera presentación, la calidad de vida. Van a estar relacionados todos los 4 factores, pero los 3 primeros son imprescindibles. La adherencia va íntimamente relacionada con la eficacia. Hay un cuarto que es muy importante que lo consigamos, pero vamos a pensar en algún tipo de pacientes con una vida activa, pacientes
que salen fuera de casa y que tienen esa nutrición en sistema de bomba, sistema de gravedad, y vemos cómo probablemente consigamos la eficacia, consigamos la seguridad, consigamos una adherencia correcta, pero quizás la calidad de vida no sea todo lo que ellos les gustaría. Si vemos la diferencia entre una administración por bolos y una administración continua, vemos cómo hay una serie de ventajas cuando el paciente tolera los bolos, como que esta nutrición es más fisiológica, se va a parecer más a los patrones de alimentación tradicional, con lo cual ese paciente va a repartir las tomas en 4 o 5 ingestas al día, se va a parecer mucho a lo que hacemos las comidas habituales, va a tener periodos de descansos e incluso a poder adaptar ese tipo de tomas de nutrición pues un poco a su vida, no su vida a la nutrición. En la administración continua perdemos todo eso. Además, en la administración continua el paciente tiene más sensación de enfermedad al estar continuamente conectado a ese sistema de nutrición. No requiere bomba en la alimentación por bolos. Esto no solamente es lo que nos podríamos ahorrar de costes de material fungible, sino también la destreza que necesita ese cuidador, ese paciente, para manejar un sistema de nutrición distinto. Aquí vemos una cifra de un 34% de pacientes en nutrición integral domiciliaria que usan bolos, aunque como recordamos en la presentación de Pablo que ha hecho, en ese estudio de CONES que tenía, en torno a un 60% sí que se beneficiaban del sistema de administración por bolos. Pero no todo van a ser ventajas en la administración por bolo. Tenemos también, como ponemos aquí, una serie de retos, una serie de limitaciones que pueden resultar bastante incómodas para el paciente o para el cuidador. Por un lado, hay un riesgo de derrame de la nutrición. Vemos que de ese envase de nutrición, que viene estéril, vamos a pasarlo a un envase, a un vaso, a un envase graduado. De ahí pasaremos a una jeringa, de la jeringa pasaremos a la sonda y, bueno, en todo ese proceso, pues podría ser que se derrame la nutrición, pero además esa administración consiste en introducir una jeringa dentro de ese envase graduado, con lo cual cada vez que sacamos la jeringa vemos cómo, bueno, siempre tendremos a derramar un poquito, a manchar y puede resultar incómodo, sobre todo cuando esta administración se realiza fuera del hogar. Hablamos de todos estos trasvases. Cada vez que trasvasamos la nutrición de un sitio a otro conseguimos que haya una posible contaminación, no solamente por esos trasvases de envases, sino porque son envases de 500, de 1000 mililitros los que tenemos para nutrición y no es la dosis que el paciente se administra, con lo cual siempre hay un excedente que debemos procurar conservarlo a una temperatura adecuada, con lo cual si no se conserva, pues puede haber una contaminación. En cuanto a fuerza y destreza, bueno, no es tanto a la fuerza que necesita el paciente para administrar, aunque según el material fungible que dispongamos, todas las jeringas, sabemos que hay algunas de no buena calidad y que dificulta bastante con muy poquitos usos. Y la destreza nos referimos a que, bueno, la conexión que se utiliza en nutrición enteral es lo que llamamos la conexión en FID, es un sistema de seguridad para evitar una conexión no deseada. Y esto, si pensamos en personas, en pacientes, se administra en cuidadores a veces de edad avanzada, en que la visión no es la adecuada o en personas que tienen cierto temblor, poca destreza manual, vamos a pensar que esta conexión en un sistema de infusión por bolo se hace de 30 a 40 veces al día. Tenemos en cuenta la nutrición, tenemos en cuenta el agua, 30 o 40 conexiones podemos dificultar en ocasiones bastante al paciente esa administración. La administración por bolos va a necesitar de una dedicación intensiva. Se recomienda de 20 a 30 minutos cada administración, cada bolo de nutrición, con lo cual si solo repartimos en 5 al día, veremos cómo necesita una buena parte del tiempo para esa administración. No es que sea difícil de transportar, los envases son de 500, de 1000, como comentábamos, pero si esa toma se hace fuera del hogar hay que pensar la cantidad de material que necesita para esa administración, que la vamos a ver a continuación, y que ese excedente de nutrición habría que conservarlo a una temperatura adecuada. Y porque va a necesitar múltiples elementos necesarios para administrar por jeringa, bolo, gravedad. ¿Realmente facilita tanto los bolos cuando se administran, hablamos fuera del hogar? Bueno, pues esto sería lo que es la sala de estar del Hospital de Día de Oncología de nuestro antiguo hospital. Esta sala de estar la teníamos al lado de nuestra unidad de nutrición y, bueno, nosotros pasamos diariamente por delante de esa sala y veíamos cómo los pacientes que habíamos visto previamente en el hospital, que habíamos educado para una nutrición en bolos y que habíamos insistido en esa adherencia, que no debían perder la dosis, sino que cada vez que fueran a consulta, fueran fuera de su casa a administrar la nutrición, pues montaban sencillamente este dispositivo. Resulta sencillo los bolos, pero el paciente sacaba su envase de nutrición, sacaba su jarra graduada, sacaba su jeringa, sacaba su paño, sacaba su botella de agua y en ocasiones sacaba hasta un pequeño bolsita de termo para esa conservación de nutrición. Esto
pues realmente es un poquito más complejo de lo que nosotros pensamos. Si eso se realiza dentro del hogar, puede ser más sencillo, pero cuando ese paciente no solamente está en una sala de estar de oncología o de un hospital, sino que hace una vida activa fuera, que se va de vacaciones, que se va a cualquier casa, que viaja o se va al campo, pues bueno, puede convertirse en una auténtica complicación. Aquí es donde entra Synlink. Es una alternativa que va a ser bastante más cómoda para la administración de nutrición por bolos, y este sería el dispositivo. Si lo vemos a la izquierda, vemos cómo tiene una conexión, esa botellita, que es la conexión Synlink, que encajaría directamente en la conexión Synlink de la sonda, no haría falta trasvasar. Se trata de un recipiente de 150 mililitros, con lo cual va a ser envase monodosis y no tendremos excedente directamente, sería el envase y no habría que conservar nada. Se administra directamente por bolos, no necesita ningún tipo de accesorio, no haría falta ningún tipo de jeringa para administrar, con lo cual incluso tendríamos ahorro de material fungible, e incluso dentro del hogar se puede utilizar la jeringa para administrar el agua, pero si esto sucede fuera del hogar, podemos utilizar el mismo recipiente, enjuagar un poquito y administrar el agua directamente, con lo cual solamente necesitaríamos el envase Synlink y la botellita de agua. Es una conexión segura, encaja perfectamente lo que sería en la sonda y veremos que es fácilmente identificable, como veremos al final, porque tiene una pequeña etiqueta en color naranja. Aquí vais a ver que pone Isosurce Protein Fibre, ahora mismo es la única presentación que encontramos en España en este tipo de formato de conexión Synlink. La forma de utilización es muy sencilla. La primera parte es común a otro tipo de nutriciones, agitar bien el envase, abrimos el tapón y aquí encontramos la lámina de aluminio. Esta lámina la retiramos y a continuación volveremos a colocar el tapón grande encima y quitaremos el capuchón que lo protege. Ahí aparecería esa conexión Synlink. Esta conexión es la que acoplaríamos a la bolsa de gastrostomía y presionamos suavemente. Tenemos que pensar que el tiempo para administrar es el mismo que utilizaríamos si fuera con un sistema de jeringa, esos 20-30 minutos, y una vez que ya queda poca nutrición, lo que aplicaríamos es una presión vertical hasta que hayamos administrado la totalidad de la nutrición del envase. Vamos a ver a continuación un pequeño vídeo en el que podemos ver directamente cómo sería Bueno, como podemos comprobar, esa administración no se parece nada a esa sala de estar que teníamos en nuestro hospital y no tenemos que montar tanto despliegue de medios. ¿Qué ventaja vamos a encontrar en este caso usando el dispositivo Synlink frente al dispositivo tradicional por jeringa? En principio es bastante más fácil de usar. Bueno, más tiempo libre. Vamos a recordar que el tiempo de administración va a ser el mismo, son 20-30 minutos, pero sí que evitamos realmente ese excedente que nos sobra, meterlo a la nevera, estar pendiente, volver a sacarlo otra vez, evitar que esté frío, que se vaya templando y se administra fácilmente. Es más autonomía para el paciente, se transporta fácilmente. Nosotros transportaremos como un envase de nutrición que está sin abrir, temperatura ambiente, y recordamos que al ser unidosis no guardaríamos ningún tipo de restos de nutrición. Vamos a reducir también el material empleado, ya que no precisaríamos las jeringas o para la administración de agua, la administración de medicación. ¿Y por qué simplifica? Podemos ver dos tipos de apartados. Hay más fiabilidad en la administración, con lo cual vamos a aumentar la seguridad en esta administración. Hay menos riesgo de contaminación. Se trata de envases unidosis, con lo cual vamos a evitar un error en la dosis. Y por otro lado tenemos mayor libertad. Esto es lo que aumentaría esa calidad de vida que tanto hablamos también, hablaba Pablo en su presentación, dar más autonomía al paciente. Resulta mucho más cómodo, sobre todo cuando se trata de una administración fuera del hogar, se transporta fácil y resulta muy fácil de usar.
Vamos a ver el segundo vídeo, este es un vídeo cortito también, de ver cómo sería. Bueno, recordar que el periodo de administración hay que respetarlo, que habría que infundir lentamente. Vemos que ha finalizado antes cuando se administraba por sistema SINLIN, pero lo que queremos remarcar aquí es que la administración mediante la jeringa necesita un gran número de procesos, recordar esas 30 a 40 conexiones diarias con el sistema SINLIN, que podría dificultarnos un poquito. Y solamente al final, pues ver cómo la pauta de referencia que utilizamos habitualmente en una nutrición por bolos, pues se podía respetar perfectamente en el caso de utilizar este dispositivo SINLIN. Ya para finalizar, nada, aparte de daros las gracias, lo que sí que me gustaría es enseñaros un poco cómo sería el sistema. Este sería la botellita. En este caso veríamos aquí cómo este triángulo amarillo es el que identifica la conexión SINLIN y abriríamos el tapón morado de la botella. Aquí encontramos ya este protector metálico, lo quitaríamos y volveríamos otra vez a conectar el mismo tapón morado. Quitaríamos el protector. Aquí aparecería ya el sistema SINLIN que conectaríamos directamente a nuestra sonda. Es muy sencillo, necesitaríamos de un único sistema, una única conexión, presionaríamos despacio para ir administrando la nutrición haciendo pequeñas pausas y una vez que hubiéramos casi finalizado, haríamos una presión vertical hasta la finalización de todo el envase. A continuación, desconectaríamos, el envase no queda ningún resto, con lo cual se desecharía, no le conserva nada y administraríamos el agua para lavar la sonda. Y con esto ya nada, finalizar y agradecer vuestra asistencia a esta webinar. Muchas gracias, Gerardo. Creo que se ha explicado perfectamente y en la parte de esta práctica creo que también es de agradecer para todos los profesionales, ¿no?, que siempre demandan esta practicidad, ¿no? Os recordamos que tenéis a la derecha un apartado donde podéis enviaros las preguntas que vamos recopilando, pero continuamos insistiendo que tenéis este apartado. Mientras los vamos recopilando, sí que hemos pensado, ¿no?, de que creo que es importante, ¿no?, cuando preparamos la webinar, evidentemente el título nos ayuda, ¿no?, esta necesidad de personalización, ¿no?, de la nutrición enteral. Los dos habéis hablado de lo importante que es la calidad de vida del paciente. Y la primera pregunta, Pablo, sería, que lo has comentado en el estudio ECONES sobre los pacientes candidatos a recibir esta nutrición 2.0, en concreto de proteína en fibra. Y hablaba sobre todo de estos aspectos, ¿no?, de calidad, de la familia, que ha sido interesante este punto. Pero ¿tú crees que en la práctica clínica se tiene en cuenta o a lo mejor es más una indicación académica que estos aspectos de calidad, de la familia? ¿Cómo lo ves tú?
Pues yo lo tengo muy en cuenta porque yo lo hago en el día a día. Yo pongo muchísimas fórmulas de 2.0 en pacientes, sobre todo con enfermedades neurodegenerativas, porque muchas veces en estos pacientes el tema de ponerse la nutrición no les satisface. Realmente es una pega más en el día a día que tienen que sufrir, ¿no? Y entonces, mayormente te requieren que cuanto menos latoso sea, cuanto menos tengan que estar conectados, pues mejor. Entonces, pues, en la inmensa mayoría de las enfermedades neurodegenerativas, por ejemplo, yo les tengo con un 2.0. Eso también lo agradece la familia, no tanto en esos pacientes, pero lo que decía antes, pacientes que la familia les pone la nutrición y la familia vive lejos, eso nos pasa aquí en sitios más rurales o en islas menores que hay distancias entre la familia y pues bueno, pues yo creo que eso lo favorece, tienen que ir 2 veces a poner la nutrición y ya está, ¿no? Y después, bueno, lo que decía antes también en cuanto al tipo de administración de la nutrición, otra alternativa también, casi siempre la ponemos intermitente, pero en pacientes que están en continua y, por ejemplo, necesitan ventilación mecánica no invasiva, pues bueno, de siempre intentamos pues que no coincida, incluso poner la nutrición un rato antes para intentar evitar que la comida pues pase a la vía respiratoria. Y bueno, pues cuantas menos horas esté conectado el paciente, cuantos más huecos haya, pues más tienes donde poner la ventilación mecánica, que si es nocturno no pasa nada, pero si el paciente la tiene de día, pues de esta manera favoreces que tengas tiempo para ponerte la ventilación sin la nutrición. Y si no fuese así, y al final tuviese que coincidir, pues bueno, pues al menos hay menos cantidad que le está pasando al paciente mientras se está poniendo la ventilación mecánica no invasiva. Perfecto. Una pregunta para ti que nos comentan, Gerardo, es también, ¿no? Supongo que es importante, pues, en el caso de SILIN, ¿en qué tipo de pacientes tú ves que puede ser más indicado este dispositivo? Bueno, lo primero es que cualquier paciente puede utilizar. Si un paciente tolera los bolos por jeringa, podría tolerar perfectamente SILIN. ¿Cuál se puede beneficiar más? Pues comentábamos antes, cualquier paciente que se va a administrar los bolos fuera de su casa, fuera del hogar, donde lo tiene más fácil, por la razón que sea, bien por motivos médicos, por nivel que una sala de estar, pero puede ser por ocio perfectamente, ¿no? Pues facilita bastante porque lo que necesita para administrarse es bastante más limitado. Cualquiera se puede beneficiar, pero está indicado más para la administración de pacientes fuera del hogar. Bien. Una pregunta también que nos han enviado es con respecto a las fórmulas ISOSUR 2.0, la pauta de administración, cómo se inicia? Si ya desde un primer día la administración es cubriendo todos los requerimientos, ¿cómo lo realizas tú, Pablo? Bueno, si realmente es una colocación de una sonda, una gastrostomía, en ese momento normalmente hacemos una progresión que en función de las características del paciente pues, y con los riesgos que pueda tener, pues entre 1 o 2 días pues vamos progresando la nutrición hasta que llega a los requerimientos y en ese momento pues ya si ingresa, por ejemplo, para colocarse una gastrostomía, por ejemplo, pues al día o a los 2 días en función de las características del paciente ya está con los requerimientos en domicilio. Creo que por lo que quiero decir es que por tener la fórmula de 2.0, bueno, tampoco creo que vaya a tener más complicaciones que con otra fórmula. Sí es verdad que siempre uno tiende a ser conservador y si pensamos que puede haber algún riesgo, pues siempre empezamos con una fórmula un poco más isocalórica. Supongo que lo que deben comentar, que también nos lo han comentado para ti, Gerardo, aunque también lo has indicado, por estos miedo que se tiene a lo que es la tolerancia, ¿no? Y que, como bien comentabas, a nivel de las 2.0 no tiene por qué tener mayores problemas de tolerancia que otro tipo de fórmulas, ¿no? En el caso de Gerardo, aunque lo has comentado, pero entiendo que debe ser importante, la pauta que se
o que tú utilizas normalmente con el dispositivo, con la fórmula de Isosus Protein Fibra, ¿cuál sería? Bueno, aquí, como siempre, hay que individualizar. Nosotros hacemos un cálculo de necesidades del paciente y en función a eso, pues, podría administrarle 5, 4, 5, 6 envases al día, repartiendo la administración en unos 20-30 minutos aproximadamente cada uno de los envases, con descanso nocturno y separando un espacio de unas 3 horas mínimo entre una dosis y otra, pero siempre habría que individualizar un poquito en función de lo que calculemos de necesidades del paciente. No puedo tener una pauta genérica, pero vamos, hay que adaptarlo a cada paciente. ¿Y tú cuando lo utilizas solamente con gastrostomía o también en algún caso con sonda nasogástrica? Nos preguntan. Lo hemos utilizado indistintamente con los dos, con sonda nasogástrica y con gastrostomía. O sea, no hay mayor problema en el uso de con uno u otro. Funciona perfectamente. Porque en vuestro caso, que sí que lo comentaba Pablo en el estudio con él, en el estudio Nadia, a nivel domiciliario, ¿cuál es la mayor utilización de este tipo de sonda? ¿Gastrostomía o nasogástrica? Debería ser la gastrostomía. Los dos. Sí. Normalmente las sondas, pues, las ponemos cuando el paciente esperamos que la tenga un corto periodo de tiempo, en menos de un mes. Hay pacientes que a lo mejor pues, se coloca una sonda de cara a una cirugía de cáncer de cara y cuello o algo así, ¿no? Y el paciente va a estar poco tiempo y se le pone para periodo perioperatorio y también para que lleguen las mejores condiciones. Pero normalmente un paciente a medio y largo plazo, todos les ponemos gastrostomía si podemos alimentar el estómago. Y en tu caso, Gerardo, ¿también la utilización de la gastrostomía es lo más común a nivel domiciliario? Y es lo que comentaba Pablo. Yo que cada vez, salvo algunas situaciones concretas que va a ser un periodo de corto tiempo, pacientes en los que se va a prever quizás cirugía maxilofacial, que en un mes, 15, 20 días me van a comer, o a veces el estado del paciente quizás no sea el más adecuado, una previsión de vida a lo mejor un poquito corta, pero si no, si la tendencia es a mucha más gastrostomía. Tiene más ventajas. Para nutrimos igual, nosotros exactamente igual. La sonda va a ir al estómago, tanto sonda como gastrostomía, pero para el paciente tiene ventajas en cuanto a estética, comodidad y además tenemos una ventaja importante, que es que hay menos riesgo que esa gastrostomía se la quite el paciente. La sonda la tiene a la vista, puede ser más molesta, pero la gastrostomía se esconde debajo de la ropa y resulta más complicado. Bien. Una de las preguntas que nos indican, que ya la contestas si queréis, es que cuántas calorías tiene Simbric. Yo lo que comento es que Simbric lo tenemos en Isosus Protein Fibra 250, que tiene una concentración calórica de 1,3 y pues tiene alrededor de unas 335 calorías el envase. Digo para que ya lo contesto. Una pregunta, Pablo, es en general a nivel del estudio, ¿no? Lo que comentabas es que cuando se realizó el estudio ECONES era la primera vez, ¿no?, que se hacía. ¿Y qué es lo que crees que ha aportado este estudio a nivel de la comunidad? Bueno, pues como decía, ¿no?, la importancia o la veracidad de los datos que tenemos de creérnoslos viene dada por la cantidad de investigadores que colaboraron y de su experiencia. Lo importante en los estudios ecológicos yo creo que es también ver la experiencia que tienen los investigadores. Y bueno, pues esto realmente nos da una foto de cuáles las preferencias, cuáles son las indicaciones, cuáles son las complicaciones que ven compañeros nuestros que están habituados desde hace muchos años a poner nutrición y también en referencia a la fórmula 2.0, pues en ver en qué pacientes, en qué tipología de pacientes pues las emplean, ¿no? Y estas cosas siempre ayudan o dan ideas o de que a lo mejor uno no había caído en que lo podía poner aquí o allá, ¿no? Y yo creo que eso es importante, ¿no? Los datos están aportados por profesionales con muchos años de experiencia. Una pregunta, creo que también es importante. Claro, son dos aspectos novedosos, sobre todo la Simbric y Isosus 2.0 Protein Fibra, pero a nivel de Simbric, Gerardo, claro, cuando nosotros os presentamos estas innovaciones, ¿cómo a nivel del hospital, cómo habéis hecho sesiones, cómo se muestran? Porque sobre todo
es importante, ¿no? Como tú nos has mostrado, pues que se vea, no solamente que se explique, ¿no? Sino que se vea las ventajas que tiene. ¿Vosotros cómo lo habéis hecho? Bueno, lo primero, cuando presentaste Silly, yo recuerdo qué es esto y para qué sirve esto y qué ventaja nos va a aportar, ¿no? Nosotros lo que hacemos, lo estamos usando a nivel extrahospitalario, de cara al alta, enseñar al paciente. Muchas veces el paciente viene de una infusión por bolos con jeringa y cuando realmente con que le ofrezcamos los dos sistemas y le enseñemos el sistema, ya sabemos lo que va a optar, que va a ser el dispositivo SynLink. Es el paciente, realmente es el paciente el que alguna vez incluso alguno ha venido pidiendo ese dispositivo pues porque veía las ventajas que podía tener. Nosotros enseñamos las dos alternativas en ocasiones y directamente es el que lo elige. Luego, las enfermeras de la planta, siempre cuando le explicamos el manejo, pues bueno, le resulta curioso este nuevo dispositivo, que es novedoso y que no deja de ser un sistema por bolos, pero con algunas ventajas para la administración. Y a nivel también para lo que son las dietas 2.0, el papel que puede tener el paciente, Pablo, a la hora de escoger, ¿no? O de poder mostrar a otros pacientes, o sea, a nivel de nutrición por sonda, ¿existe ese concepto de paciente experto, al igual que a lo mejor en otras patologías? O lo digo porque hay veces que también la experiencia del propio paciente, ¿no?, de explicarlo a otros pacientes también podría ser, pero no sé si existe este concepto. Mayormente, por lo menos en mi hospital, no. Algo así sí puede pasar y pasa a lo mejor, por ejemplo, en nuestra unidad de ELA. ¿Por qué? Porque la prevalencia o los pacientes que tenemos con gastrostomía ahí pues es elevada, están en una sala de espera que vienen muchos el mismo día, coinciden, hablan y después también tienen su foro, sus unidades. Entonces, pues sí que te vienen, en la ELA lo vemos muchas veces que te vienen demandando o tipos de nutrición o otras cosas que tienen otros pacientes de la unidad, ¿no? Si no, pues mayormente no, porque no suelen coincidir pacientes en las consultas con nutrición enteral, por lo menos en nuestro caso. Y una pregunta que nos comentan es si SynLink está financiado por la Seguridad Social. Les comentamos que sí, porque lo que se financia es lo que es el propio producto, que en este caso es Isosus Protein Fibra 250 con el dispositivo de SynLink. Otra pregunta que creo que también, ¿no?, porque hay veces que es el tiempo de aprendizaje, ¿no? Creo que para los dos, ¿no?, nos va bien, por lo que tú comentabas, Pablo, de que a lo mejor hay profesionales que no suelen utilizar las fórmulas 2.0 y también para ti, Gerardo, en el sentido de que cuando son dispositivos novedosos también se requiere un tiempo de aprendizaje, ¿no, Gerardo? Bueno, sí, es distinto, pero un paciente que se está administrando nutrición, si viene de una nutrición por bolos con jeringa, el aprendizaje es mínimo porque lo que sería la conexión, las precauciones de mantener al paciente elevado, una administración que sea muy despacio, se hace una sola conexión a la sonda, mientras que con un sistema con jeringa serían más conexiones. Pues es que simplificar, como poníamos en la presentación, realmente simplificar lo que hacíamos con otro tipo de sistemas. Es muy sencillo, realmente los cuidadores que hay, el propio paciente el mismo día aprende, lo único es insistir en que lo haga despacio porque toda la dosis la va a tener un único envase, entonces que no hay que correr, no administrarlo en 2 minutos, en 5 minutos la nutrición, pero es muy sencillo. Sí, ahora lo que comentabas es verdad que lo has comentado, que aunque sea el dispositivo que te permite poderlo dar fuera de casa, es el tiempo, ¿no? Que has insistido en respetar el tiempo de administración, ¿no? No entender que en 15 minutos lo puedes dar, ¿no? Sí, es una nutrición enteral. Igual la tolerancia lo va a marcar el tiempo de administración. Cuando algunas veces hay mala tolerancia a nutrición, pues siempre empezamos revisando cómo se ha administrado, si ha sido frío, con esto lo evitaríamos, cuánto tiempo ha dado en dárselo y muchas veces consiste en que se ha administrado muy rápido y esto es lo mismo, o sea, no cambiaría nada, pero esto si pensamos, si en casa comemos un día en 5 minutos, nos pasaría lo mismo exactamente, ¿no? Hay que insistir en tomar nuestro tiempo. Bien.
Y en el caso, Pablo, en este caso sería a nivel de los profesionales, ¿no? Este tiempo como de aprendizaje o de compartir experiencias, ¿no? ¿Cómo lo consideras tú? Bueno, yo creo que siempre ha habido un poquito de respeto, entre comillas, de usar fórmulas 2.0 o nos ha dado un poco más de cosa por la tolerancia, son más pesadas, etcétera. Pero yo creo que hay que diferenciar bien la fórmula oral de la enteral, porque también ahí depende de la velocidad que la tome el paciente y de otros factores, si se lo toma a veces con comida. Pero bueno, con la enteral, vamos, yo no he tenido nunca más problemas con la 2.0 que con una fórmula ni siquiera isocalórica en cuanto a la tolerancia. La administras, como dice Gerardo, de manera pues despacio, en un cuarto de hora, en 20 minutos, no tiene por qué haber ningún tipo de problema y yo animo a que en determinados pacientes se quite un poquito ese miedo a fórmulas tan calóricas, tan concentradas y bueno, pues se utilicen. Añadir también que hay que compensar un poco el aporte de agua también o de líquido, ¿vale? Porque son fórmulas que salvo que la estés poniendo por una restricción de volumen en concreto, pues al final le vamos a dar menos volumen al paciente, con lo cual hay que compensar con un mayor aporte hídrico entre tomas. Por eso a lo mejor entiendo que una webinar, ¿no?, donde se pueda explicar esta experiencia a nivel de estudio ECONES, pero a nivel también de experiencia, entiendo que a vosotros los profesionales son estos foros en donde vosotros podéis compartir y donde realmente vais aprendiendo, ¿no?, de la experiencia pues del resto de territorio, ¿no? Uh-huh. Una pregunta que también nos comentan es a nivel de reciclaje de todos los residuos a nivel del Simlink. En esta sí que os puedo comentar que desde Nestlé todo lo que es el campo de la sostenibilidad pues lo tenemos muy presente y un poco, como bien comentaba pues Gerardo, el hecho de ahorrarnos, ¿no?, en la utilización pues de jeringas y de otros dispositivos, pues realmente se une, aunque realmente tanto el envase de SmartFlex pues está realizado con una serie de plásticos en donde son totalmente reciclables. Digo porque también nos lo habían comentado. No sé si vosotros tenéis algún punto, lo digo porque yo voy lanzando preguntas, pero no sé si a lo mejor vosotros queréis destacar algún punto que, aunque las presentaciones han sido excelentes, pero que queráis como remarcar o animar a la utilización tanto de lo que es el dispositivo como son de las fórmulas 2.0. No, yo lo que acabo de comentar un poco que quería matizar lo del agua y de resto, bueno, creo que lo hemos hablado. Gerardo, ¿algún punto que quieras comentar a nivel de Simlink, a nivel de enfermería? Porque entiendo que a nivel de, evidentemente, tanto lo que es el especialista facultativo como enfermería, como dietistas, como todos los profesionales integrados en el campo de la nutrición es importante, pero a lo mejor vosotros que sois los profesionales que estáis como más habituados, ¿no?, a que el paciente os pueda a lo mejor comentar, ¿qué consejos podrías dar? Lo primero es que a veces tenemos un miedo atroz a algo nuevo, ¿no? Cambiar, aunque sepamos que es para mejorar, pero un pequeño cambio nos supone un esfuerzo tremendo. En este cambio, no es tanto el cambio que hacemos aquí, pero ese cambio que hacemos realmente nos facilita las cosas y perder ese miedo a hacer algo, a mejorar, a cambiar alguna cosa, introducir cosas nuevas. Muy bien. Pues por nuestra parte creo que estoy revisando que no haya ninguna pregunta que nos hayamos olvidado, en principio no, pero igualmente si surgiesen alguna más que a lo mejor, pues oye, ahora lo he pensado, pues que nos lo trasladen y desde Nestlé pues por parte de los delegados o nosotros mismos les vamos respondiendo. Muchísimas gracias, tanto Pablo como Gerardo. Queremos ser puntuales porque sabemos pues que por la tarde, pues ya después de la actividad asistencial, pues también se quiere descansar. Gracias por las presentaciones. Yo creo que han sido muy aclaratorias, tanto a nivel de lo que es estudio ECONES con Isosus 2.0 Protein Fibra y a nivel del Simlink con Isosus Protein Fibra. Lo que os hemos comentado a todos los asistentes, con el mail de registro os enviaremos las presentaciones
También os enviaremos información pues, de tanto a nivel del artículo, de una infografía o a nivel de estas pautas de administración que nos habéis comentado. Y muchísimas gracias. Creo que estos foros son pues, totalmente necesarios y nosotros, desde luego, como Nestlé, agradecidos de todo el trabajo, tanto de Gerardo como de Pablo, y también muchas gracias por la asistencia. A vosotros. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.